Quisiera empezar diciendo que el acontecimiento de la muerte es el que nos ayuda a replantear nuestra forma de vivir. A veces no comprendemos nuestra razón de ser en esta tierra, por qué estoy aquí, por qué existo, quién me trajo aquí, para qué me trajo aquí, qué será de mí después de esta vida terrena. Tantas interrogantes que tiene el ser humano y que muchas veces nosotros no nos detenemos a reflexionar. Existe la vida de eternidad. ¿Cuál es el sentido entonces de que hayamos venido a este mundo? Algunas personas desprecian nuestra estancia en este mundo porque dicen, pues si lo más bonito es el cielo, si en el cielo está la plenitud de Dios, pues este mundo entonces no me sirve, este mundo me estorba para ir al encuentro con nuestro Señor. Y yo me hago la pregunta también que si esto fuera verdad, si este mundo nos estorbara, ¿por qué lo habría hecho entonces nuestro Señor? ¿Para qué nuestro Señor habría creado algo que nos estorba? Para estar plenamente unidos a Él. Hubiera sido más fácil que cuando Dios nos haya creado, nos haya colocado directamente en el cielo. Eso hubiera sido lo más fácil. Pero eso nos privaría de algo muy hermoso que conlleva la libertad. Yo considero que nuestro paso por esta tierra es una oportunidad para ejercer la libertad. Dios nos dio la vida, que es lo más hermoso que tenemos, pero también nos da la libertad. La libertad para querer abrazar a Dios o la libertad para querer caminar apartados de Dios. Y esa libertad, el único lugar donde la podemos ejercer es aquí en la tierra. Aquí en la tierra nosotros, con el uso de nuestra libertad, decidimos si nos apegamos a las leyes de la naturaleza creadas por el Señor, o decidimos si renegamos a estas leyes de la naturaleza creadas por Dios, que en el fondo es abrazar el plan de Dios o apartarnos de Dios. Qué hermoso es, pues, que Dios nos dé la oportunidad de vivir, de existir, de caminar por esta tierra, porque el hecho de que yo esté vivo y camine en esta tierra, puedo ejercer la libertad que Dios me dio para decidir por dónde camino. ¿Camino por la luz de Dios, de la mano de Dios, o camino apartado de Dios, dándole la espalda a todo lo que viene de Dios? Y nosotros podemos apreciar esa realidad de Dios en todo lo que nos rodea, la naturaleza, la salida del sol, las estaciones, todo lo que conforma la naturaleza es obra de Dios. La persona divina creó todo cuanto nos rodea. Y en esas leyes de la naturaleza nosotros vemos la obra manifestada de Dios entre nosotros. ¿La abrazamos o la rechazamos? Estamos terminando el mes de junio y nosotros en la iglesia decimos el mes del Sagrado Corazón, porque el Sagrado Corazón es lo que más se apega, lo que más se une al querer de Dios. Pero muchos que reniegan de Dios, que hizo hombre y mujer, celebran el orgullo, el mes del orgullo. Y muchos feligreses, muchos feligreses que vienen a misa, celebran el mes del orgullo, donde lo que se celebra es la aberración de la obra de Dios. Lo contrario a lo que Dios quiso en su plan creador es lo que celebran en el mes del orgullo. Somos libres, yo no condeno a nadie. Tú eres libre. Caminar de la mano de Dios o caminar apartado de Dios. Ese solo es un ejemplo. Y como ese ejemplo tenemos muchos ejemplos.
en donde nosotros vemos cristalizado nuestro querer caminar de la mano de Dios o querer caminar apartados de Dios. ¿Qué sucede cuando nos venga el acontecimiento de la muerte? ¿Quién creen ustedes que tiene mayor posibilidad de gozar de esa vida de eternidad después de esta tierra, de gozar de esa presencia plena y perpetua de Dios nuestro Señor, quien durante su paso por esta tierra en el uso de su libertad abrazó las cosas de Dios? ¿O quien en su paso por esta tierra en el uso de su libertad rechazó todas las cosas de Dios? No se necesita ser sabio. ¿Quién creen ustedes que tenga mayor posibilidad de alcanzar la vida del cielo? Si yo quiero llegar al cielo, si yo quiero abrazar esa presencia plena de mi Dios y Señor, pues en esta tierra debo de vivir tomado de su mano. En esta tierra mi libertad me debe de llevar a decir, quiero vivir a la luz de Dios, quiero vivir de la mano del Señor, quiero vivir como Dios manda. Aunque como veíamos el domingo, esto nos cause contrariedades como al profeta Jeremías, que por querer vivir como Dios manda, tuvo persecuciones, incluso lo perseguían, lo calumniaban y decían cosas falsas contra él. Ayer celebrábamos también la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos hombres de Dios que terminaron entregándose plenamente a la obra de Dios y murieron martirizados. A veces nosotros, por no querer vivir el escarnio, por no querer vivir la persecución, por rechazar el martirio en nuestras vidas, no abrazamos el querer de Dios, no abrazamos la obra de Dios. La mayoría dice, en una edad adulta, como la de Abraham, tenía 99 años, no se pueden tener hijos. Abraham y Sarai, su esposa, ya estaban muy avanzados en años y Abraham no creía lo que Dios le proponía. ¿Cómo es posible que Dios haga resurgir un retoño de dos adultos que ya están en la ancianidad? La mayoría de la gente diría, pues no es posible. Pero quien está de la mano de Dios debe tener la certeza de que todo es posible para el que cree, de que todo es posible para el que tiene fe. Abraham le dijo a Dios, no, Señor, ¿ya para qué me das descendencia? Yo ya estoy muy avanzado en años. Me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Ismael es un hijo que tuvo con su esclava, pero con su esposa Sara no había podido tener hijos. Y sin embargo el Señor le dijo, Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él y sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. Viene nuevamente el uso de tu libertad. ¿Crees tú eso? Tu libertad te lleva a decir, sí, Señor, yo creo en tus promesas. O tu libertad te lleva a decir, ay, esas cosas de Dios son un invento, yo no me las creo. Esa es la maravilla de nuestro paso por esta tierra, que cuando nosotros caminamos por este mundo, al ver las maravillas de la creación, tú puedes decir, es obra de Dios. O al ver las maravillas del Señor, tú puedes decir, es la ciencia la que hizo todo lo que existe, y te cierras a Dios. Pero eres tú el que decide. Cuando suceden estos prodigios, tú puedes decir, no es posible que sucedan estas cosas, yo no creo que suceda esto. O puedes decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que se haga según tu santa voluntad. Hoy conocemos a Abraham como el padre de nuestra fe. El salmo responsorial que hemos recitado nos vuelve a reiterar la actitud que nos invita el Señor a tener en esta vida. Puedes caminar apartado de Dios si tú lo quieres,
o puedes caminar de la mano de Dios. Pero ¿qué nos dice el Salmo 127? Dichoso aquel que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer como vid fecunda, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Recuerda aquella canción que nosotros entonamos en la Semana Santa, como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. Decimos creer, nos acercamos a Dios, nos acercamos a su iglesia, caminamos tomados de la mano de Dios y como brotes de olivo en torno a la mesa del Señor, así caminamos nosotros, sus hijos de la iglesia. En el Evangelio Jesús se encuentra con un leproso. Nuevamente, el uso de nuestra libertad. ¿Cuántos enfermos hay que dicen, no me traigan al sacerdote? Yo no quiero que venga el sacerdote. Ya hasta que me esté muriendo, a ver si mando llamar al sacerdote. Uso de nuestra libertad. ¿Quién es más fácil que cuando se vaya de este mundo llegue al cielo? Aquel que se puso en paz con Dios, aquel que se confesó, aquel que recibió la santa unción, aquel que recibió la bendición del sacerdote, o aquel que dijo, no me traigan al sacerdote porque todavía no me voy a morir y pum, se muere. ¿Quién es más fácil que llegue al cielo? ¿Se dan cuenta, creo yo, que esa es la maravilla por la que Dios nos ha permitido caminar en esta tierra? Para abrir bien los ojos y ser conscientes de la grandeza de Dios, ser conscientes de su poder, ser conscientes de su gracia. Que en esta tierra, mientras yo me encuentre con el Señor, tenga yo la actitud de leproso, que yo sepa postrarme con humildad en oración delante del Señor. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Ya desde la forma en decirle a Jesús, Señor, estamos expresando una profesión de fe, una voz de respeto en el resucitado que vive en medio de nuestra comunidad. Acerquémonos al Señor mientras lo podamos encontrar. Acerquémonos al Señor mientras el Señor se deja buscar. Y dirijámonos a Él con ese cariño y con ese respeto. Señor, como cuando le decimos con Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, quiero caminar contigo, quiero que tú me tomes de la mano, quiero que en esta vida, si tú ya vienes conmigo, yo pueda experimentar el cielo ya, aquí y ahora. ¿Se dan cuenta de la maravilla de que Dios nos dé la oportunidad de vivir en esta tierra? ¿Qué es lo que nos impide experimentar ese cielo que Dios nos ofrece? El pecado. Y todos pecamos. Por lo tanto, todos debemos esforzarnos por purificarnos para poder vivir ese cielo. La figura del leproso es una figura que a nosotros nos representa. Ciertamente nosotros no tenemos lepra, pero tenemos una enfermedad peor que la lepra, la enfermedad del alma, la enfermedad del pecado. Nosotros, identificados con el leproso por nuestra vida de pecado, debemos de estar siempre con esa actitud delante del Señor, postrados a sus pies. El leproso se postró ante Él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Cada que nosotros celebramos la Santa Misa, nos reconocemos pecadores. Había por ahí una persona que decía, cuando el sacerdote dice, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y la persona se quedaba en silencio. Todos los demás empezaban, yo confieso ante Dios, y la persona se quedaba en silencio. Y empezaba el canto, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. La persona se quedaba en silencio. Oye, tú, hermano, ¿por qué cuando viene el Señor, ten piedad, te quedas en silencio? Porque yo no tengo pecados. Los que están mal son ellos. Yo estoy bien. Y como yo no tengo pecados,
yo no tengo la necesidad de rezar el acto penitencial. ¿Somos o no somos así? ¿Cuánta gente dice, ¿por qué no vas a la iglesia? No, pues yo no necesito, yo estoy bien, no robo, no mato, no hago mal a nadie. ¿Yo para qué necesito buscar a Dios? Yo estoy bien. Y también sucede entre nosotros. Sirvo al Señor, tengo un ministerio, trabajo mucho por la iglesia, yo no peco. Cuidado. La invitación final, pues, que podríamos nosotros aprovechar es que imitemos la actitud del leproso. Señor, si quieres puedes curarme. Solo Él puede curarnos la enfermedad más grave que nos impide abrazar su vida divina, su vida del reino, la vida del cielo. Solo Él puede curarnos el pecado. Que nosotros estemos permanentemente renovando nuestra fe. El hecho de caminar en este mundo, el hecho de haber nacido heridos por la mancha del pecado original, el hecho de que la mayoría de los que habitan este mundo viven apartados de la mano de Dios, son mayoría. Los que queremos vivir de la mano de Dios somos minoría. Son razones suficientes para que estemos expuestos al pecado. Todos pecamos, dice la Escritura, que nos dirijamos al Señor para que el Señor actúe en medio de nosotros a través de signos visibles. Lo que hace Jesús es lo que hacemos en el sacramento. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, sí, quiero, queda curado. Cuando nosotros en nuestra libertad nos acercamos a recibir el sacramento, es lo mismo que sucede cuando el sacerdote opera la gracia de Dios por medio del sacramento. La lepra contaminaba a todo aquel que tocaba al leproso. Jesús no tuvo miedo en tocar al leproso, porque Jesús tiene el poder para darle la salud. Dejémonos tocar por el Señor, y la forma en cómo el Señor nos toca es a través del sacramento. Mucha gente dice, no, sí, yo creo en Dios, pues yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito recibir los sacramentos. Eso es cosa de inventos, de gente que no tiene nada que hacer. Hoy nos dice la Escritura, la forma en cómo Dios nos toca es a través del sacramento. Vuelvo a la pregunta, ¿quién es más fácil que llegue al cielo? ¿El que durante su vida terrena estuvo dejando que el Señor lo tocara permanentemente por medio del sacramento, o aquel que dijo durante su vida terrena, yo no necesito acercarme a la iglesia porque yo con Dios estoy bien? No se necesita ser muy sabio para saber cuál es el camino que nos garantiza la vida del cielo. Pidamos al Señor, pues, que nos permita purificarnos permanentemente de la enfermedad que nos acecha también todos los días, la enfermedad espiritual del pecado. Cristo se manifestó compasivo por las personas que sufren, por las personas enfermas, por las personas que la pasan mal, pero de una manera peculiar, con una especial predilección. Cristo tuvo compasión por el pecador. Ayer celebrábamos a San Pedro y San Pablo, que dieron su vida por prolongar la obra de Cristo en la iglesia. Nosotros también nos damos cuenta cuánta necesidad tiene nuestra sociedad de que la obra de Cristo se siga realizando en medio de nosotros. Pues que también Dios fortalezca nuestro ministerio, nuestro compromiso apostólico, para que también nosotros nos sumemos a ayudar al Señor para que esta obra se siga realizando en nuestra propia comunidad parroquial. Que así sea. Que así sea.